Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa.
se acoge a él. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bien, buenas noches, hermanos. Volvemos a encontrarnos en esta Eucaristía y de manera particular vamos a pedir por el Colegio de Enfermeros y Enfermeras que nos han pedido esta intención tan bella de rezar por su salud, por la recuperación de unas hermanos y hermanas nuestras que están contagiadas por este virus. Y incluso han fallecido 2 en el transcurso de estos días, que son estas hermanas las primeras que dan su vida, que arriesgan su vida para aliviar, para ayudar, para sostener a estos hermanos que están en los hospitales, para tenernos a nosotros, este personal de salud que arriesga su vida. Vamos a encomendar de manera particular en esta misa para que el Señor les sostenga. Y junto con esa intención también todas las intenciones que nos han hecho llegar a través del Facebook, tantos hermanos nuestros que han muerto, también sean estos meses, estos días o también hace algunos años. Y tenemos también la intención de un hermano nuestro que está en unidad de cuidados intensivos, luchando por su vida, que ha contraído el COVID. Rezamos también por él, por su familia y por todas las intenciones también de salud que han puesto muchos de ustedes y por supuesto las intenciones con las que llegamos a esta misa. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amós. En aquellos días Amasías, sacerdote de la casa de Dios, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós conjura contra ti en medio de Israel. La tierra ya no puede soportar sus palabras, porque así predica Amós. Morirá a espada Jeroboam. Israel saldrá de su país al destierro. Dijo Amasías a Amós: vidente, vete y refúgiate en tierra de Judá,
come allí tu pan y profetiza allí. No vuelvas a profetizar en casa de Dios, porque es el santuario real y el templo del país. Respondió Amós: no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Y ahora escucha la palabra del Señor. Tú dices: no profetices contra la casa de Israel, no prediques contra la casa de Isaac. Pues bien, así dice el Señor: tu mujer será deshonrada en la ciudad, tus hijos e hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel, y tú morirás en tierra pagana. Israel saldrá de su país al desierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. La ley del Señor es perfecta y es descanso para el alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. La voluntad del Señor es pura y enteramente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. La voluntad, los mandamientos
mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenía, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo dirigiéndose al paralítico: «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria. Bien, queridos hermanos, hemos escuchado el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, continuando la lectura de ayer. Ayer el capítulo 8 terminaba con este exorcismo que hace Jesús, estos dos endemoniados de los Gerasenos, esta región que, como recordaremos, ayer nos decía Monseñor Javier que este pueblo termina rechazando a Jesucristo, ¿no? por el negocio, por el dinero que le daban los puercos, porque este pueblo se dedicaba a esto. Entonces Jesús termina siendo excluido y regresa a Cafarnaúm. Y en Cafarnaúm, cruzando la otra orilla, con sus discípulos, dicen que le presentan este paralítico, que el Evangelio de Marcos y de Lucas hablan de que había tanta gente, la multitud que seguía a Jesucristo para escucharle, que estando donde Jesús se encontraba no había manera de llevar la camilla con este paralítico. Entonces lo que tienen que hacer estos hombres, hablan de 4 hombres, es bajarle, es abrir un agujero en el techo y bajarle hasta donde Jesús estaba. Entonces, esto lo sabemos por los evangelios de Marcos y de Lucas, que Mateo, para abreviar, se ha dedicado a poner simplemente lo esencial, lo principal. Y estando en la presencia de Jesucristo, este paralítico, sin decir nada, dice que Jesucristo, viendo la fe que tenían, le dice: «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados».
hasta este momento del Evangelio, Jesucristo ya había realizado curaciones, ya había curado a la suegra de Pedro, al leproso, había curado al criado del centurión. En fin, dicen los evangelios, que empezaba Jesús, sanaba a la gente, expulsaba demonios. Pero recién, en este episodio que nos narra Mateo, no cura directamente a este hombre, sino que le dice: tus pecados te son perdonados. Dice el Catecismo de la Iglesia que Jesucristo ha venido a hacer estos signos mesiánicos que hacen presente que con Él viene el reino de Dios, el reino de los cielos. Él mismo será el que empieza este proceso, digamos así. Y entonces estos signos mesiánicos que realiza, de curaciones, de milagros, de exorcismos, como lo veíamos ayer, que hacen patente que ha llegado. Pero, dice, sin embargo, el Catecismo, Jesucristo no ha venido a abolir todos los males de este mundo, la injusticia, el hambre, la enfermedad que llevan al sufrimiento al hombre, sino que ha venido a destruir el verdadero sufrimiento, que es el pecado. El pecado. Por eso Jesucristo, cuando ve a este paralítico, ve un hombre que sufre, sí, por la enfermedad, pero que tiene un sufrimiento más grande, más peligroso, el peligro más fuerte era precisamente el pecado que es aquello que en verdad destruye, que esclaviza al hombre, que le corrompe, que no le deja entrar en comunión con Dios. Por eso Jesús es lo primero que hace. Ciertamente en esta época de Jesús se asociaba la enfermedad con el pecado, además se veía con un mal, como una consecuencia. Recordamos el episodio que nos narra Juan sobre este sido del nacimiento, que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿no? Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres? Jesucristo dice, ni él ni sus padres. Es para que se manifieste la gloria de Dios. En este hombre, sin embargo, Jesús ve que no solo necesitaría ser curado de esta parálisis, para lo cual han traído estas personas, estos hombres han traído ante la presencia de Jesús para ser curado. Y se dan con la sorpresa de que Jesucristo le perdona los pecados. Y frente a esta acción, frente a esta exclamación que hace Jesucristo, dice que los escribas, que eran los doctores de la ley, aquellos que interpretaban la ley, que conocían perfectamente la Escritura, acusan a Jesús, acusan a Jesucristo diciendo, este blasfema. ¿En qué consistía esta blasfemia? También Marcos y Lucas, también nos dicen a qué se refieren con esta blasfemia. Porque Jesucristo, al perdonar los pecados de este hombre, se hace suyo este poder que solo le pertenecía a Dios, que era perdonar los pecados. Dios era el único que podía perdonar los pecados, porque los pecados son una ofensa hecha a Él. Entonces, naturalmente, era el único sujeto que podía, la única persona, el único que tenía esta autoridad para realizar semejante acto. Entonces, Jesucristo, al decir, tus pecados están perdonados, efectivamente está presentándose como Dios, Jesucristo como Dios, verdadero hombre, verdadero Dios. Y esto les lleva a escándalo, les lleva a juicio, a murmurar. Dice que Jesucristo, sabiendo lo que pensaban, les dice, ¿por qué piensan mal? ¿Por qué piensan mal? Esto ya habían hecho un juicio contra Jesucristo. Ya habían dicho, este no puede ser Dios, ¿no? No tenían fe. En contraposición a estos hombres, porque estos hombres a lo mejor no se imaginaban de que Jesucristo iba a perdonar los pecados de este paralítico, pero sí tenían la intención, nos ha narrado al principio, de presentar a este paralítico para curarle, es decir, ¿y quién puede curar las enfermedades? ¿Quién tiene ese poder? También
solamente Dios. Es solamente Dios. Por eso Jesucristo dirá a los escribas, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Ciertamente, más fácil es decir, tus pecados están perdonados, porque no lo puedes probar. No se puede uno meter en el interior, digamos así, de otra persona para ver que sus pecados han sido borrados. Pero en cambio, un milagro, a la vista de los demás, mucho más difícil, ¿no? Es hacer un signo así, es algo más difícil ante los hombres. Aunque ciertamente perdonar los pecados es una cosa complicadísima, ¿no? O sea, es una cosa que solo puede venir de Dios, solo puede venir de Dios. Al igual. Entonces, ¿qué está diciendo Jesucristo con esta frase? Si Él, curando, por eso dice, para ver que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, le dice al paralítico que se ponga en pie, coja su camilla y anda. Es decir, le cura. Si Dios puede curar, si Jesucristo tiene el poder de curar, es Dios. Y si solo Dios puede perdonar los pecados, entonces Jesucristo es Dios. Jesucristo ha perdonado efectivamente los pecados de este hombre. Y hace este milagro, a lo mejor no en función de este paralítico que no se lo había pedido, sino en función de estos escribas. A lo mejor Jesucristo no descarta a nadie, no porque le acusan, porque, imagínense decir, está blasfemando. Juan nos narrará en un episodio que están a punto de apedrear a Jesucristo, y Jesucristo les dice a los judíos, ¿por qué obra buena quieren matarme? Y le responden los judíos, no queremos matarte por ninguna obra buena, sino porque tú, siendo hombre, te haces acreedor de que eres Dios. Entonces, esta era la blasfemia. Imagínense que llega a tal punto de ser la causa por la que buscan matar a Jesús. Entonces, Jesucristo no rechaza a estos hombres, sino que hace este milagro en función a la fe, no solo del paralítico, no solo de los presentes, también de los escribas. Por eso la admiración, al ponerse en pie este hombre, al ver, la gente queda sobrecogida y alaba a Dios diciendo qué grande es Dios que ha dado este poder a los hombres. Dice Mateo, a los hombres. Es curioso, no dice a Jesucristo. ¿Por qué Mateo escribe siempre en este tono eclesial? Digamos así, es en Mateo, es el evangelio de la iglesia. Entonces, seguramente cuando dice que ha dado este poder a los hombres, se refiere a los ministros de la iglesia, los sacerdotes. Nosotros no tenemos este poder por nosotros mismos, sino que nos ha sido dado por Dios. Es una gracia inmerecida totalmente, indignos seguramente, pero fíjense hermanos, si no es una causa para bendecir al Señor, para darle gracias, porque nos ha hecho accesible su perdón, que no tenemos que hacer cosas pues extraordinarias, impensables, romper el hueco por el techo para acercarnos a Jesús. Dios nos ha hecho inaccesible, Dios se ha hecho su perdón, lo ha hecho accesible a todos y cada uno de nosotros. Ha permitido que en toda la historia de la iglesia no falten ministros que puedan distribuir, que puedan otorgarnos este perdón de parte suya. Es para alabar, hermanos, a Dios. Este pasaje nos invita a ver cómo Jesucristo, más importante es perdonarnos los pecados que tantas veces buscar el bien físico. Nosotros muchas veces nos preocupamos por estar sanos, por tener trabajo, por, digamos así, asegurarnos la vida en este mundo, tener las comodidades, evitar el sufrimiento. Pero no vemos que el verdadero sufrimiento no nos viene de esto, de la falta de dinero o de padecer alguna enfermedad, sino que el verdadero sufrimiento nos viene del pecado que nos destruye el corazón, nos aleja de Dios, no nos permite entrar en su voluntad, Por eso los milagros
Por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, verán que este poder que les ha dado Jesucristo a los apóstoles, de curar, de expulsar demonios, ¿no? De incluso obras mayores, como ha dicho San Juan, ustedes harán obras incluso mayores, como Pedro que curaba con su sombra. Siempre han sido en función, estos milagros, en función a la fe, porque la fe es la que hace posible el milagro. Jesucristo, cuando está en Nazaret, dice que no pudo hacer ahí ningún milagro por su falta de fe. Por su falta de fe. La fe es el objeto de tantos milagros, de tantos portentos para los que Jesús se acredita como verdadero enviado Mesías para salvar al pueblo, el Hijo de Dios. Y decía que los apóstoles que tienen este poder, conforme avanzamos en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, nos daremos cuenta que empieza a narrarnos menos milagros. Y uno podría pensar, bueno, ¿qué ha pasado, no? A lo mejor ha perdido la iglesia el poder, ¿no? Se empieza a narrar menos milagros. ¿Por qué? Porque el verdadero milagro, hermanos, es la comunión con Dios, la iglesia que es el milagro, digamos así, moral, el milagro capaz de sacar al hombre del pecado, del sufrimiento que le lleva a estar esclavo del demonio. Por eso, hermanos, darle gracias a Dios que no nos concede así en las tinieblas, no nos concede permanecer en el sufrimiento, nos acarrea el pecado, sino que ha permitido que podamos estar en su iglesia. Pensemos este paralítico, si no hubiera tenido estos 4 hombres para poder llegar hasta Jesús, a lo mejor nunca hubiera podido hacerlo, porque es así. Jesucristo, Dios ha pensado salvar al hombre no como un individuo, sino como un pueblo. Por eso ya desde el principio ha escogido Israel como un pueblo. Igual nosotros, la iglesia, somos un pueblo, el pueblo de Dios, que no buscamos la salvación sin importarnos los demás o sin la ayuda de los otros. Es tan importante, cuán importante, hermanos, tener un grupo, una comunidad, unos hermanos con los que caminamos hacia Jesús, aquellos que cuando estamos en las parálisis de nuestros pecados, cuando estamos incapacitados de poder caminar hacia Jesús, nos lleven, incluso hagan cosas semejantes a abrir un techo para poder bajarnos y estar en la presencia de Dios. Porque, hermano, lo que hace el pecado es dividir, lo que hace el pecado es destruir, como hemos escuchado en la primera lectura. En la primera lectura, el profeta Amós, que ha sido enviado por Dios al reino del norte a hablar contra Jeroboam. Jeroboam es el primer rey que no es de la dinastía de David. Después de que Salomón ha construido el templo, ha unificado, más que unificado, hecho de Israel una nación grande, una nación conocida por todas las naciones, su hijo Roboam, pues no sigue el consejo. Sería muy largo contar toda la historia, pero en síntesis, su hijo, pues ocasiona, digamos así, que Jeroboam, que era un general, ni siquiera era descendiente de David, ni un pariente de Roboam, pues ocasiona esta división del pueblo, por no hacer caso a un consejo que le habían dado los sabios de Israel, sino que se deja llevar por los más jóvenes, y bueno, ocasiona que el pueblo de Israel se divide en dos. Entonces se divide el reino de Judá, que es el reino del sur, donde está Jerusalén, donde está el templo, y el reino del norte, con Jeroboam, con la mayoría de las tribus, y este Jeroboam, que era un hombre perverso, que pues se hace el poder y no ve esta unidad a la que el Dios le había llamado al pueblo. Lo que hace, en vez de buscar un consenso, una unificación, es para que construye un santuario en Betel, y pone un ídolo, pone una abominación, haciendo así que el pueblo se divida, ya no solo geográficamente, de manera política, teniendo un rey cada uno, sino que con esta acción también divide al pueblo en el culto, porque hasta ese momento solo había un templo, el templo donde estaba Jerusalén, en el sur. Entonces, los que estaban en el norte tenían que ir al sur para hacer el culto, ¿no?, a Dios.
Pero haciendo esta acción, poniendo un ídolo, no solo lleva a la idolatría a las tribus del norte, al reino de Israel, que es el reino del norte, sino que divide al pueblo. Entonces, por eso Dios manda a Amós, que es un profeta del reino del sur, del reino de Judá, a hablar contra este rey inicuo que ha hecho esta atrocidad. Y este Amasías, que es un sacerdote de este santuario que ha sido construido por Jeroboam, trata de increpa a Amós diciéndole, vete de aquí, en pocas palabras, le expulsa, no le deja predicar, porque en este tiempo se sabía que lo que se predicaba se cumplía. Entonces tiene este miedo Amasías de que en verdad se cumpla la palabra de Amós, de que morirá a espada Jeroboam e Israel. Ya Amós anuncia el destierro del reino del norte. De hecho, el reino del norte será el primero en ir al exilio, y después el reino del sur, como hemos recordado hace no pocos días, en la primera lectura, que hablaba de este Nabucodonosor, que ha entrado con todo el imperio de Babilonia y al final lleva al exilio también el reino del sur. Pues bien, y al final Amós pues dice esto, las consecuencias del pecado, a pesar de que es invitado a callarse, a pesar que le dicen, come allí tu pan, como diciendo, sabemos que el pan era como diciendo el salario del profeta, no lo acusa de hacerlo por dinero, por sobrevivir. Y no, Amós defendiéndose, más que defendiéndose, diciendo la verdad, dice, mira, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, y la humildad de Amós, de que ni siquiera se considera profeta, sino pastor y cultivador de higos. Es un agricultor, es una persona, digamos así, no es de la nobleza, no es un sacerdote. El mismo Amós, la humildad que le lleva a reconocerse como tal, y dice que el Señor la ha sacado junto del rebaño para profetizar al pueblo de Israel. Y profetiza estas calamidades que son tan fuertes, ¿no? Como esta ciudad, tu mujer será deshonrada en la ciudad, tus hijos e hijas caerán a espada. Todo esto, hermanos, en función a que se convierta. Amós ha sido enviado a que se convierta, porque en verdad esto es imagen de también cómo nuestra vida puede llegar a destruirse por el pecado. Y tantas veces Dios nos manda profetas, Dios nos manda su palabra, Dios nos manda hacer lo imposible, hasta que ya nos ponemos a un límite en que la única manera de salvarnos, por ejemplo, para Israel fue esto, para el exilio. A lo mejor Dios también permitirá tantas cosas en nuestra vida porque ya es la única manera. Nos hemos puesto en una situación de peligro tal que no hay manera ya de invocar al Señor. Por eso, ánimo hermanos, cantemos como en el Salmo. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura. ¿Cuál es la voluntad del Señor, hermanos? Dios, Jesucristo, ha venido solo para una cosa, para liberarnos del pecado y para darnos a conocer el amor de Dios. El amor de Dios. Dios, que es infinitamente bueno y perfecto, bienaventurado en sí mismo, ha creado libremente al hombre para hacerlo partícipe de su vida bienaventurada, para hacerlo partícipe del cielo. Por eso, en la plenitud de los tiempos ha enviado a su Hijo, para redimirnos del pecado y de la muerte, y para llevarnos al cielo. Y esto ya lo podemos vivir en la Eucaristía, la Eucaristía que es precisamente el fruto del perdón de los pecados. Cuando cuando Jesucristo parte el pan, cuando nos da de beber, la sangre derramada por ustedes, para remisión de sus pecados, para remisión de los pecados. Jesucristo ha muerto en la cruz para eso, para llevarnos a Dios. Por eso, ánimo hermanos, no tengamos miedo si alguno se encuentra corrompido, como este rey que ha buscado la división, que se ha levantado un ídolo. Si alguno se encuentra pues alejado de Jesús, paralizado, sin poder moverse, no se desespere, invoque el nombre del Señor, que ha enviado a su Hijo para precisamente, imaginémonos qué tan grande es Dios, que ha querido no mandarnos no solo a los profetas como en el Antiguo Testamento, sino a nosotros,
pecadores, indignos, nos ha querido mandar a su Hijo Jesucristo, que se hace presente en la iglesia, que se hace presente en los hermanos, que se hace presente en los pastores, que nos perdonan los pecados en el nombre de Jesucristo, que nos devuelven la comunión. Por eso Jesucristo le dirá, ánimo hijo, ánimo hijo, nos devuelve esta dignidad que el pecado nos hace perder. Y ahora, confiados en la misericordia de Dios, que es tan bueno, que nos escucha siempre y constantemente intercede por nosotros, le presentamos nuestras oraciones. Por la Iglesia, Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que unidos a Dios y unidos entre nosotros, sirvamos siempre a cuantos nos necesitan. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que el Espíritu Santo los asista y así tomen decisiones pensando siempre en el bien común de la sociedad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que más sufren en este tiempo de pandemia, para que el Espíritu Santo los sostenga en la fe, la esperanza y la caridad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que a través de la escucha de la palabra, la participación en los sacramentos y la vida de la Iglesia, vivamos la comunión en el Espíritu de Jesucristo resucitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Señor, estas oraciones que te hemos presentado, también las que están ahora en nuestro corazón y te presentamos, que tú, Señor, las lleves a cumplimiento según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. El pan de vida nos vas a entregar, tu cuerpo, Señor, nos dará, y en esta copa tu sangre será, bebida de la salvación. Tu pan el hambre por fin saciará, tu sangre la sed calmará. Saber que vendrá, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrá, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Javier, su obispo auxiliar Raúl, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Contigo. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh
pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Este pan que nos das por manjar es el pan de unidad y de fraternidad. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Oremos. La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en amor continuo,
Demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Vuelto, Madre, a recordar tantas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa